Muy buenos días. Ante todo, por supuesto, agradecer a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona por esta distinción, un honor. Al equipo de Fores, coorganizador de esta actividad, por permitirnos este espacio para discutir estos temas tan importantes. Como les comentaba recién el doctor Gobi, mi trabajo es un estudio de aplicación de caso. Una de las consignas del Call for Papers era o hacer un estudio teórico o aplicar parte de los indicadores a un caso nacional. Yo elegí esta segunda opción y en particular me pareció que era interesante estudiar el fenómeno de los decretos de necesidad de urgencia en Argentina desde la vuelta a la democracia hasta el 2001, y en el transcurso del trabajo voy a explicar por qué elegí este punto de inicio y este punto de llegada. En primer lugar, a título de una breve introducción, la división de funciones del poder estatal ha tenido una evolución histórica que trato de sintetizar muy brevemente en esta filmina, desde una concentración absoluta de facultades en época de las monarquías absolutistas. En el siglo XIX, al menos en el plano teórico y lo que plasman las constituciones de esta época, es por el contrario una división pétrea de poderes. La Constitución de la Nación Argentina de 1853 adhiere a esta división, prohibiendo absolutamente el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Es en esta época también donde se da el proceso de codificación, de adopción de códigos, con un rol central de los congresos en la legislación. Pero en cambio, a partir de fines del siglo XIX y sobre todo entre comienzos y mediados del siglo XX, asistimos a un fenómeno inverso, que es un progresivo fenómeno de descodificación, de ampliación de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo y de la Administración en detrimento de los congresos nacionales. Y surge así el reemplazo de la figura del Estado legislativo por un Estado administrador. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Hay distintas teorías, yo les comparto dos. Una de ellas alude a la complejización de las funciones estatales, del surgimiento de las burocracias, de poderes ejecutivos que tienen que afrontar circunstancias cada vez más complejas, para los cuales, alegan, los procesos de legislación habituales no serían acordes. Más allá de cuáles sean las causas o la teoría a la que podamos adherir, lo cierto es que a partir del siglo XX distintas constituciones empiezan a recoger institutos de excepcionalidad normativa que con diferentes nombres le otorgan al Poder Ejecutivo la facultad de dictar en casos excepcionales disposiciones de carácter materialmente legislativo. Ahí tenemos en la filmina algunos ejemplos en distintos ordenamientos jurídicos. Algunos rasgos comunes de estos institutos de excepción, en los que no me voy a detener para no seguir privándolos de su salida de almuerzo y para ir al estudio de caso, pero como decíamos, el rasgo común es la excepcionalidad. Este sería, creo, el rasgo más importante, que después veremos si en la práctica son tan excepcionales o no. Bueno, recién les decía que en el transcurso del trabajo, no sé cuán claramente que se ve, creo que se llega a ver, por qué elegí 1983 como punto de partida del trabajo. Si ustedes observan las estadísticas recopiladas por distintos autores, desde la sanción de la Constitución de 1853 a 1983, los distintos trabajos han estimado que se dictaron en total entre 15 y 25 decretos de necesidad de urgencia, es decir, disposiciones del Poder Ejecutivo alegando circunstancias excepcionales y con contenido materialmente legislativo. En cambio, a partir de la vuelta de la democracia después de la última dictadura militar en 1983 y hasta 1989, cuando finaliza la presidencia de Alfonsín, esta cantidad se multiplica exponencialmente y tenemos aproximadamente unos 10 decretos de necesidad de urgencia. Después, a partir de 1989, como vemos, esta multiplicación se vuelve aún mucho más exponencial, teniendo estadísticas que hablan entre 150 y 500 decretos de necesidad de urgencia en el periodo comprendido entre 1989 y 1994. Nuevamente, tenemos distintas teorías sobre el caso específico, problemas de representatividad parlamentaria, gobiernos que, como el de Alfonsín, no tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso,
inexistencia de mecanismos excepcionales en la Constitución de 1853 que fueran aptos para afrontar los problemas que deben enfrentar los gobiernos de la época, como las crisis de la deuda. Y finalmente, una teoría que es a la que adhiero en mi trabajo y que la vamos a explicar más adelante, que es el fenómeno de las democracias delegativas que explica O'Donnell. Bueno, más allá de, otra vez, de cuáles sean las causas a las que podamos atribuir este fenómeno de multiplicación de los DNU, vamos a hacer acá un análisis más cualitativo, para ver cuáles fueron los temas, porque en su propuesta de indicadores, el doctor Ferrer Beltrán y la doctora Fernández Blanco nos dicen que para analizar el impacto de las medidas excepcionales dictadas por el Poder Ejecutivo, de las medidas legislativas, no solamente tenemos que analizar cantidades, sino analizar sobre qué tratan esas medidas, qué tipos de derechos afectan. Como vemos, los 11 decretos dictados durante la presidencia de Alfonsín avanzaron en materias muy variadas, y la más sonada y que es considerado por muchos autores como el primer decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Alfonsín. Yo considero que hay algunos anteriores que están plasmados en la tabla, pero sin dudas el decreto más sonado de este periodo es el decreto a través del cual se establece el Plan Austral y mediante el cual se cambia la moneda de curso legal en la Argentina, facultad que constitucionalmente estaba y está reservada al Congreso Nacional. Y otro decreto bastante llamativo es uno a través del cual se suspende la intervención del Tribunal de Cuentas como requisito para la validez de los actos del Poder Ejecutivo, que aparentemente habría estado motivado en que justamente el Tribunal de Cuentas había hecho observaciones sobre un decreto de necesidad de urgencia anterior. Esto me parece llamativo destacar respecto al impacto que tiene una medida de esta naturaleza sobre la seguridad jurídica. El control judicial de constitucionalidad, otro de los elementos que nos permiten evaluar el impacto de estos decretos en la seguridad jurídica. La Corte Suprema de Justicia, en el caso Porceli, en realidad no llega a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, porque lo que se cuestionaba en este caso era que el Congreso no había ratificado los DNU. Esto es una práctica en la Constitución material argentina que con la reforma de 1994 se plasma como un requisito para la validez de los DNU que deban ser tratados por el Congreso. En este caso esto no había sucedido cuando el actor interpone la demanda, pero al llegar a conocimiento de la Corte, sí, el Congreso había tratado el decreto, entonces la Corte declara abstracta la cuestión, pero deja abierta de algún modo, y sobre todo en el dictamen del Procurador General, se deja abierta la puerta hacia la validez de los DNU porque no los declara inconstitucionales per se, sino que deja abierta la puerta para por lo menos evaluar su constitucionalidad. ¿Qué pasa a partir, sobre todo, de 1989 con la presidencia del doctor Menem? Se consolida lo que decíamos recién, el fenómeno de las democracias delegativas. O'Donnell dice al respecto que este tipo de democracias se basan en la premisa de que quien sea quien gane una elección tendrá el derecho a gobernar como él considere apropiado, restringido solo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo en funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Acá tenemos una desagregación de esta multiplicación exponencial de los DNU que se produce a partir de 1989. Esto está basado en un estudio que hicieron Ferreira Rubio y Goretti, que son dos de los autores que más han estudiado en profundidad este fenómeno. Como vemos, el ranking está encabezado por el tema impuestos, otro tema que la Constitución Nacional reserva expresamente al Congreso Nacional porque hace a una restricción al derecho de propiedad, seguido por el tema salarios, también derecho de propiedad, organismos públicos y los temas que vemos. Y es muy saliente también en esta época algo que también está plasmado en la propuesta de indicadores, que son las leyes ómnibus y los decretos ómnibus. Durante este periodo, muchos de estos decretos se dictan al amparo de las leyes ómnibus de reforma del Estado y de la administración pública,
que fueron empleadas como una habilitación casi restricta al Poder Ejecutivo para limitar derechos individuales. Y también megadecretos ómnibus que, según el estudio de Ferreira y Goretti, llegaron a ser derogadas por un decreto ómnibus hasta 40 leyes del Congreso Nacional. Durante este periodo también se produce la consagración constitucional de los DNU a través del caso Peralta. La Corte los declara constitucionales. Una Corte muy cuestionada, por cierto, y que sería conocida primero a través de los medios de comunicación, pero después también la academia la denominaría como Cortes de las mayorías automáticas por una reforma que se sanciona durante el gobierno de Menem, donde se amplían los miembros de la Corte, una medida muy cuestionada que de todos modos se concreta. Y en este caso la Corte dice que los DNU son constitucionales siempre que se reúnan estos tres extremos: situación de grave riesgo social, razonabilidad, o sea, proporcionalidad entre fines y medios, y una convalidación congresional expresa o tácita. En la reforma de 1994 terminan consagrándose como constitucionales los DNU, se mantiene la prohibición expresa al Poder Ejecutivo para emitir disposiciones de corte legislativo, pero seguidamente se establece una excepción, o se constitucionaliza esta práctica que ya era, como vemos, muy frecuente en la Constitución material, de reconocer que el Poder Ejecutivo en determinadas circunstancias tiene facultades para dictar medidas de naturaleza legislativa. Si esto servía para algunos, hubo un gran debate en torno a esto cuando fue la reforma constitucional. Quienes se oponían a otorgarle jerarquía constitucional a los DNU decían que esto iba a hacer que se dicten más DNU. Quienes estaban a favor, por el contrario, decían que al revés, que regularlos iba a ser una forma de restringirlos. Acá vemos estadísticas. No sé hasta qué punto las estadísticas en sí pueden reflejar el impacto de la reforma constitucional. Bueno, los tiempos son tiranos. Hay un análisis de caso también de cuál fue la actitud de la Corte después de la reforma, que fue dispar según la materia tratada. Generalmente la Corte se inclinó a declarar inconstitucionales los decretos que versaban sobre materia tributaria, los DNU sobre materia tributaria, que como vimos fueron uno de los más frecuentes durante la primera presidencia de Menem. Bueno, ¿y por qué el fin en el corralito financiero? Bueno, el corralito financiero es muy conocido, muy tristemente conocido por los argentinos y por todo el mundo. Fue un DNU mediante el cual el presidente de la Rúa, en el marco de una fuerte crisis económica y social, restringe la libre disponibilidad de los depósitos en moneda extranjera. En cifras, para tener una idea del impacto que esta medida tuvo en la seguridad jurídica y de cómo, en cierta medida, lo que yo digo en mi trabajo es que se terminaron de desvanecer las esperanzas de mayor seguridad jurídica que teníamos con la vuelta a la democracia. En 2012 recibieron 119.162 amparos, de los cuales 119.000 amparos de la ley 16.986 y 23.552 amparos, lo que hace un total de 142.714 amparos referidos al corralito financiero. Esto fue un caos total del sistema judicial. Un caos jurídico, un caos físico. Yo me acuerdo de las noticias donde había riesgos de derrumbe en los juzgados de la cantidad de expedientes que había vinculados al corralito, una situación de total inseguridad jurídica en el marco de cómo se tenían que dirigir las demandas, qué tipo de acción era la más adecuada, los pronunciamientos eran dispares, no había previsibilidad alguna respecto a la solución que iba a dar el juez interviniente. Lo que decía el doctor Ferrer Beltrán hoy, la importancia de que haya una coherencia y una sostenibilidad en el tiempo de las decisiones judiciales y de los criterios con los que se van a decidir los casos. Esto claramente no sucedió, la justicia se vio rebalsada, todos los operadores del sistema jurídico y político se vieron rebalsados. Y me parece que lo más elocuente, más allá de las cifras, son las imágenes.
Esto es lo que se vivía en el país en ese momento. Obviamente no fue solamente el corralito fue una consecuencia de una serie de políticas económicas y estas son las imágenes que creo que mejor plasman y sintetizan lo que se vivía en el país en esa época en cuanto a la ausencia total de fe en las instituciones. La frase más célebre de esta época fue, sin lugar a dudas, el que se vayan todos, un pueblo totalmente descreído de sus instituciones, de su clase política, sin ninguna esperanza en que nadie, en que ninguna institución, ni ejecutiva, ni legislativa, ni judicial, le pueda garantizar sus derechos más básicos. Así que, bueno, a título de conclusión, creo que la seguridad jurídica define a los países en muy buena medida. Una seguridad jurídica en sentido amplio, como se viene remarcando, no solamente entendida como una seguridad para las inversiones, que son un aspecto muy importante, pero sino una seguridad jurídica en general, en sentido amplio, en todos los aspectos de mi vida, desde que salgo de mi casa a trabajar y quiero tener seguridad en mi trayecto, en mi empleo, en las normas que lo regulan, en las autoridades, en quién y cómo va a decidir sobre mis derechos. Entonces creo que todos estos aspectos definen a los países, definen cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos ven los demás y qué dispuestos estamos a apostar por nuestro presente y por nuestro futuro, para nosotros y para los que van a venir, para todos los que quieran habitar el suelo argentino, como dice la Constitución. Muchas gracias.